el 5% de los ingresos anuales, el 34% del salario, 2 veces el coste del empleado o el 20% de las ventas. Antes de explicarte en qué una empresa puede estar perdiendo o tu empresa puede estar perdiendo todo este valor, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué una empresa que tenga un producto de alta calidad y tenga capital para ejecutarlo, por qué puede tener unas pérdidas gigantescas? Quédate en este vídeo, que empezamos. Muy buenas tardes, soy Lucas López, fundador y CEO de Sycaris, y justamente volviendo a la pregunta anterior, quiero hacer un poco énfasis en uno de los casos más importantes que quiero explicaros hoy, por qué una empresa puede estar perdiendo dinero. Y es el Dieselgate que pasó en Volkswagen hace ya unos años, en el que a día de hoy la empresa ha tenido que pagar más de 33.000 millones de dólares en multas e indemnizaciones. Es un caso muy interesante para explicar por qué la ética empresarial es tan importante para que las empresas funcionen, para que las empresas generen rendimiento. Recordamos que cada euro del inversor tiene que funcionar y si no rinde, se cierra la planta. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a enfocar toda esta parte de la ética empresarial a través de una de las metodologías que va a ser en este caso la TQM o Total Quality Management. Esta metodología en Sycaris se usa cuando uno de los clientes tiene un problema que no está tan relacionado, haciendo un diagrama de Pareto, que entraremos en el futuro hablando de él, pero no está tan relacionado con pérdidas de tiempo, como habíamos dicho, ¿vale? De manera clara, o que esté haciendo cosas mal, sino que no se reconocen como una sola entidad, generando roces, peleas internas en los equipos, y eso es lo que hace el TQM. Como objetivo tiene que la empresa se reconozca a todo el mundo y en sí misma como una sola entidad íntegra, en la que todos trabajan en equipo, no hay departamentos separados, van todos juntos. Y eso es muy importante, esta mentalidad de trabajo en equipo, para que al final no tengamos estas pérdidas. Empecemos por la parte más baja que tenemos en este Total Quality Management y que vamos a explicar todos aquellos puntos en los que podemos estar perdiendo dinero en las empresas. El primero de ellos es la sustentación de la casa. Vamos a imaginarlo como una casa, la sustentación. Esa sustentación de la empresa tiene que basarse en 3 principios imprescindibles, que son la ética, la integridad y la confianza. Si no hay ética, integridad y confianza, entonces las cosas no funcionan. Y de nuevo, volvíamos a este 5% que os decía. Según la agencia ACFE, la falta de integridad de las empresas genera una pérdida silenciosa de un 5% de su facturación anual. Y vuelvo a insistir en lo mismo, un 5% de la facturación, recordamos que podía ser un 50% del margen operativo. Una vez se ha asentado la empresa, tenemos que asentar lo que son los ladrillos, lo que son las paredes que van a hacer que la empresa funcione. La formación, el trabajo en equipo y el liderazgo. Y esto no solamente aplicado del liderazgo del CEO frente al resto, como si fuese una pirámide, que luego entraremos en metodologías que corrigen los agujeros de las pirámides, ¿vale? Será Ramberbrache, entraremos más adelante. En este tipo de liderazgo del que estoy hablando de a todos los niveles. Y aquí os quiero poner un ejemplo muy particular. Primero hablando de dinero. ¿Sabes cuál es el coste que tiene una empresa de un empleado que está quemado, que rinde mal, que está hastiado? Supone un 34% del salario del empleado. Es decir, un ejemplo muy tonto. Tú tienes 100 naranjas, consigues facturar 100 naranjas. Ya no hablo de margen operativo, ¿eh? Vamos a hablar de facturación, 100 naranjas. Para producir 100 naranjas, tú necesitas 90. Bien, pues si imaginemos que esos 90 son el empleado, si te cuesta un 34% más, hablamos de 120 naranjas. 120 naranjas. Recordamos que facturaba 100 naranjas. Por lo tanto, estoy perdiendo 20 naranjas anualmente. Estoy en pérdidas. Y claro, yo puedo pensar que el problema es que el empleado no rinde, por ejemplo, en este caso. Y si yo creo que el empleado no rinde, le puedo presionar más para, hay que hacer un esfuerzo y demás, pero ¿qué va a pasar? Que va a seguir sin rendir. Claro, porque lo que necesito es que sea funcional. En algunos casos en los que damos asistencia a nuestros clientes en Sycaris, el problema no está en un nuevo producto, simplemente está en atacar, en establecer unos principios de ética empresarial, basado en este caso en el TQM, para asegurar que vamos a tener ese retorno de vuelta. Por lo tanto, si ese 34% desaparece, pasaríamos de deber 20 a tener un más 10. ¿Veis ese 30 que aparece de la nada? Y no he metido un nuevo producto, simplemente he implementado esa base de ética empresarial que es tan importante a través de esta metodología, ¿de acuerdo? Y os quiero poner ahora con esto un ejemplo. Cuando yo estaba en otros trabajos que he tenido, yo tenía un jefe, Lucas Rogondino, desde aquí le mando un saludo. Excelente, la única palabra que lo describe es excelente. Bien, esta persona, este jefe,
sí tenía esos principios de ética empresarial. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Estos principios de formación continua no tiene por qué ser un curso, simplemente en cada actividad que hagas aprender algo nuevo, motivarte a aprender algo nuevo a veces. La parte del trabajo en equipo y la parte del liderazgo se metía en toda una escuadra, en todo un equipo, en este caso mayoritariamente italiano, en el que todos actuaban como un equipo muy cohesionado. Todo el mundo tenía la conciencia de que esto se hace en equipo y que todos vamos hacia adelante, todos remamos hacia adelante. Esto, por ejemplo, se puede ver muy bien también en las traineras de San Sebastián. A todo aquel que le guste las traineras, ¿vale? Cuando están todos remando con el o son do, son do, son do, ¿de acuerdo? Todos están en trabajo en equipo, todos son uno solo, toda la trainera es un único ser con un objetivo claro y es ir hacia adelante. Y está la parte del liderazgo, del que va comandando, el que va diciendo, venga, este es el ritmo, o son dos, son dos, son dos, ¿de acuerdo? Es un ejemplo clarísimo de la ética empresarial aplicado a las carreras. A todos aquellos que no conocéis las traineras, os recomiendo que busquéis vídeos de traineras de Donosti. Claramente, lo que ves en esas carreras es exactamente lo mismo de lo que estoy hablando aquí. Después de que ya haya asentado la base, que son los cimientos, y tenga los ladrillos, necesito el mortero, mantener cohesionada la empresa. Y eso se hace a través de ser abierto y la honestidad. ¿Y en qué sentido me refiero cuando hablo de ser abierto y la honestidad? Me refiero a justamente lo que trataba antes con el ejemplo de mi antiguo jefe. Cuando tratamos la honestidad, significa que vas a ser transparente con tu jefe, en el sentido de contarle la verdad. Todo el mundo tenemos días buenos, días malos, pero si existe esa confianza entre empleado y jefe, o entre empleado y manager, manager y director, director y director de director y CEO y demás, si existe esa confianza, los problemas se pueden entender y uno es flexible. Y esto son las cosas de las que hay que tener cuidado cuando aplicamos esta metodología, ¿de acuerdo? La TQM, que es que suele caer en la maldición del blockbuster, de ser muy rígida y al final no lleva a ningún sitio simplemente porque aplicamos en lápiz y papel, en un póster bonito, los valores de la empresa y ya está. No, hay que ir al terreno, como digo siempre. Y en el caso de ir al terreno, cuando hablamos de ética empresarial, significa que realmente eso cale. Y eso significa un trabajo de confianza, de concienciación, para que desde arriba hasta abajo todo el mundo se pueda sentir abierto y recuperarla. De nuevo, estamos hablando de ese 34%. El último número que os quería dar es justamente uno que también hemos tratado en el pasado. ¿Os acordáis que hablamos de un 5% de lo que costaba el perder tiempo y el cometer errores? Bien, pues si tenemos además en cuenta todos estos problemas, ya nos ponemos en hablar de entre un 15 y un 25% de la facturación de la empresa. Philip Crosby decía en su libro Quality is Free que justamente es este 15-25%. Luego es algo que tenemos que tener en cuenta porque nos va a impactar. Bien. Al final, cuando todo esto lo tenemos claro, nos quedaría la última parte, que sería la parte del tejado, para acabar de mantener esta casa bien construida. Cuando tenemos un empleado, aun teniéndole trabajo en equipo y demás, que no está reconocido, y el empleado al final tiene un burnout, se quema y se va, eso a la empresa, cambiar ese empleado por uno nuevo, le cuesta el doble que tener ese empleado. Necesito a alguien que forme esa persona, necesito que esa persona aprenda y además se perdiera ese know-how. El coste de que se vaya un empleado, lo digo por cuando tratamos casos de empresas de, bueno, pues tenemos alta rotación y no pasa nada. La alta rotación es extremadamente cara en las empresas, sobre todo ahora que justamente tendemos hacia mercados de alto valor añadido en los cuales necesitamos gente muy capacitada en un ambiente muy internacional. En estos casos necesitamos mantener al empleado, fidelizarlo. No siempre es necesario tirar por la parte salarial. Si todos estos valores de empresa existen y se comprueban y aparecen en las redes, porque la gente busca en las redes estos valores, permite que, uno, más gente que quiera trabajar en esta empresa entre viendo los valores que hay en esa empresa, y además si todo el mundo quiere trabajar ahí, la empresa puede decidir a qué empleados quiere quedarse que le generen más valor añadido. Luego al final es un win-win. Esto son valores que luego afectan negativamente a nuestro margen operativo y hacen que en vez de ser positivo, sea negativo, o incluso el margen operativo siendo positivo, cuando lo comparamos contra el dinero que necesito para tener ese margen operativo positivo, al final esa diferencia, el ROIC menos el WACC, me sale negativo. Por lo tanto, cuando en Saicaris ofrecemos estos tipos de servicio de consultoría, no siempre el problema viene del waste o de perder el tiempo o de cometer errores. A veces el problema está en la pura base de la esencia de la empresa. Si algo de lo que hemos hablado en este vídeo de hoy crees que está pasando en tu empresa, ya seas CEO, inversor, jefe de equipo o incluso un emprendedor y quieres ayuda, no dudes como siempre en contactarnos a contact@saicaris.com, donde desbloqueamos siempre el potencial interno de las empresas, vuestro potencial interno. Así que nada, como siempre, muchas gracias por otro vídeo más. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.